Vale, pues cuando queráis empezamos este tema Pues tan raro. adelante, ya he puesto el cronómetro. Vale, tú me avisas, ¿eh? Sí, sí. Bueno, pues nada, en principio agradecer a Ana y a todo lo que es el Instituto de Isabel de Villena, ¿no? Siempre por avisarme de que hay estas cosas no tan interesantes donde yo puedo presentar mis temas de la tesis, ¿no? Yo estoy terminando, espero terminar ya este año la tesis doctoral sobre religiosidad laica femenina en Sevilla, o sea, lo que son emparedadas, beatas, terceras. Y bueno, uno de los temas, ¿no?, que también toco es este tan extraño a primera vista, ¿no?, que es el de las casas de arrepentidas, ¿vale? Es algo que a principio suena un poco raro. Es un tema, por un lado, tiene como una dualidad entre positivo y negativo, según las instituciones, ¿no?, a las que nos acercamos. Y bueno, yo he encontrado bastante información en el Archivo Histórico Provincial de Sevilla sobre estas casas entre el siglo XVI y XVII y me gustaría presentar los resultados, ¿no? Bueno, en principio vamos a hablar de la definición, que es una casa de recogidas o de arrepentidas. Yo siempre hago una diferenciación, aunque en la época es verdad que cuando vemos documentación lo mismo nos encontramos la palabra recogida que arrepentidas, depende, ¿no? Porque realmente a veces esas casas compartían diferentes tipos de mujeres y a veces estaban separadas, ¿no? Entonces, en principio es un movimiento que empieza en el siglo XIII, se ha encontrado algo en Italia, pero bueno, más en lo que es la península ibérica empiezan en Valencia en el siglo XIV, en las casas de Repenides, no sé el valenciano, espero estar diciéndolo bien, pues a mediados del XIV, ¿no? Y también se encuentra en Barcelona. Entonces, esto llega a Sevilla, por lo menos la primera documentación que tenemos es del siglo ya XVI. Son grupos de mujeres que ayudan a otras, en principio, estamos hablando de beatas terceras o de, bueno, de otro tipo de mujeres emparedadas, ¿no?, que quieren ayudar a las mujeres que están en la calle, que están en situación de prostitución, o mujeres adúlteras que son repudiadas por sus maridos y las meten en esto que se llaman depósitos de mujeres, o mujeres en proceso de divorcio que el juez, viendo la situación de maltrato que tienen y de amenazas, pues decide que es mejor que se meta en un emparedamiento, un beaterio o en un monasterio, pero que tenía esa función de casa de recogidas o casa de arrepentidas. Era diferente realmente a un monasterio normal, ¿vale? En ocasiones podía haber mujeres estantes en monasterios, mujeres que no eran monjas, pero lo normal es que no. Lo normal es que fueran instituciones separadas a lo que es un convento normal, ¿no? Después, en Sevilla, pues no solamente tenemos a estas beatas, emparedadas o terceras, que se encargan de reinsertar en la sociedad a estas mujeres deshonestas, descarriadas, sino que también tenemos a los jesuitas, ¿no?, que son los que presionan al rey, en este caso era Felipe II, después fue Felipe IV, para que cerrara las mansebías. Las mansebías eran los barrios de prostitución que había en Castilla y en Aragón en aquella época, y bueno, finalmente se cierran en 1623 por decreto real, y los jesuitas son los primeros que ponen la voz de alarma de que esto no podía ser, que aunque eran lugares legales, protegidos por los municipios, donde las chicas pagaban sus impuestos como si fueran trabajadoras de otro sector, pero no podía ser porque era un lugar de pecado, en fin, bueno, entonces por eso es jesuitas y beatas, ¿no? Tenemos esa dualidad de diferentes tipos de personas religiosas en este tema. Bueno, pues en Sevilla tenemos diferentes instituciones, la verdad es que no tenemos muchas, aunque oficiales tenemos dos, digamos, y después había muchas extraoficiales, pero bueno, las oficiales pues estaríamos hablando del Monasterio del Dulce Nombre de Jesús, con una fundación en 1540 por mujeres beatas, y después se pasa a manos de las monjas agustinas en 1551. Digamos que es el primero legal, entre comillas, que destinaban las limosnas y este tipo de ayuda a las mujeres prostituidas, que bueno, conseguían que salieran de la calle o de la mansebía, ¿vale? Después estaba la Casa Pía del jesuita Pedro de León, es un hombre bastante interesante porque dejó por escrito absolutamente todo, dejó un manuscrito, de hecho pude descargarlo y estoy súper contenta. Y esta fundación de la Casa Pía de los jesuitas fue en 1581, fue un poquito posterior a la de El Dulce Nombre de Jesús, como veis.
Después Pedro funda una galera. ¿La galera qué es? Pues es diferente un poco a la casa pía, ¿no? O a las casas de recogida, porque es ya una cárcel de mujeres. O sea, estamos hablando ya de mujeres que no quieren aceptar vivir en una casa de arrepentidas o recogidas con un montón de normas y un trato bastante complicado, y son las más rebeldes las que se escapan de las casas de recogidas y terminan en las galeras, ¿no? En las cárceles de mujeres. No en una cárcel de delincuentes habituales, de ladronas, asesinadas o lo que sea, sino de ex prostitutas o mujeres que intentan sacarlas de la prostitución. Y después, bueno, como vemos, hay otras casas de arrepentidas y recogidas que son no oficiales, aunque después en la documentación vamos descubriendo que fueron fundadas con otra función, pero terminan siendo también casas de recogidas o arrepentidas, ¿no? Bueno, lo primero es, vamos a empezar desde el principio, ¿no? Cómo empiezan los jesuitas a protestar en frente de las puertas de las Manserías. En Sevilla tenía un muro, es lo que hoy día es el barrio de Molviedro. Estaba muy cerquita del río, al lado del Arenal, realmente en el barrio del Arenal, ahí estaba la Mansería de Sevilla bueno, tengo incluso documentos de las obras, ¿no? De cómo cómo eran las casitas donde vivían las prostitutas, en fin, bueno, es muy curioso. Y los jesuitas se dedican a ir, sobre todo los 22 de julio, que es el día de María Magdalena, para hacer unas predicaciones, unos sermones a la puerta de esta mansería que tenía sus murallas y tenía sus puertas, tenía dos concretamente, no solamente a arengar a las prostitutas, sino también a los clientes, ¿no? Muchos de ellos eran niños súper chicos, súper pequeñitos, desde 12 años, venían de los pueblos, sobre todo los días festivos, y bueno, van allí a intentar convencer a las mujeres, ¿no? De hecho, Pedro de León deja en su compendio, que es el libro que saca en 1619, qué hacían, ¿no? Con las mujeres, que les decían, que terminaban llorando muchas de ellas y queriéndose arrepentir, por eso es lo de casas de arrepentidas, y llevar una vida honesta, ¿no? Y como veis, bueno, en 1623 se cierran las Mansevías por orden de Felipe IV, el rey Planeta, y entonces hay un problema, porque claro, las Mansevías ya están cerradas, entonces la prostitución se convierte en ilegal, esas mujeres pasan de ser trabajadoras sexuales a delincuentes directamente, entonces tienen que estar en presas, vamos a decirlo así. Entonces había dos maneras, o se iban al convento del Dulce Nombre de Jesús, que era el que estaba abierto en ese momento, o se iban a la cárcel normal y corriente, donde había una beata de la cárcel. Pedro de León no da nombre, simplemente dice que trabaja con esta mujer. Y allí en la cárcel, porque él trabajaba en la cárcel, él era uno de los carceleros, no sé si llegó a ser alcaide, pero bueno, tenía un cargo bastante alto en la cárcel normal y corriente, donde había parte de mujeres y parte de hombres, ¿no? Y entonces la beata, ¿cuáles eran los métodos? Eso es una cosa que me llamó mucho la atención, ¿no? Y la verdad me puso un poco hasta los vellos de punta, ¿no? Porque estamos hablando de una mujer beata, o sea, no es una monja, pero sí es una mujer religiosa, podría ser una tercera franciscana, dominica o lo que sea, que cuando entran estas mujeres en prisión, las maltrata físicamente, las maltrata psicológicamente, las hace sentir nada menos que nada. De hecho, Pedro de León habla de escoria, ¿no? Las llama como escoria y vergüenza de la República, ¿no? Entonces, cuando ya las tenía maltratadas y con la autoestima por los suelos, llegaban los jesuitas a darle oración. O sea, era un método bastante bien pensado para minar la autoestima de estas mujeres, para hacerlas sentir totalmente insignificantes y poderlas convertir a la vida honesta, ¿no? Pedro, ante la situación, pues ahora vemos qué hace, no solamente se queda trabajando en la cárcel civil, en este caso, ¿no? O si era la cárcel civil de Sevilla, de la del Consejo, también la del Ayuntamiento de la ciudad, ¿no? No en la cárcel real. Pero bueno, ahora vemos qué pasa, ¿no? Porque ya os digo que solamente existía como casa de arrepentidas el Dulce Nombre de Jesús, donde iban, entre comillas, voluntariamente las mujeres. Las que se resistían terminaban en la cárcel, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos bueno, que Pedro decide abrir una casa pía, ¿no? O sea, hacerle la competencia al Dulce Nombre de Jesús. Entonces, pues, el Dulce Nombre de Jesús, como ya sabéis, se abre
en el 16 y Pedro ya abre la Casa Pía a finales del 16. Y entonces hay otra cosita aquí, ¿no?, que es muy interesante, sobre la clausura, que diréis, ¿qué tendrá que ver una cosa con la otra? Bueno, pues ahora os cuento. Hasta que no llega el Concilio de Trento, la clausura no era completamente obligatoria. O sea, había monjas que salían a la calle a hacer sus negocios, lo mismo que había beatas y emparedadas que salían a la calle. Cuando llega el Concilio de Trento, en el capítulo 25, se ordena que todas las mujeres monjas religiosas estén encerradas de por vida, clausura estricta, algo que las mujeres reclaman y, bueno, tenemos bastantes rebeldes, sobre todo en el norte de España y en la meseta, también en Aragón, en contra de esta disposición, ¿no?, del Concilio de Trento, pero no dicen nada sobre las mujeres arrepentidas. De hecho, dicen en el Concilio de Trento que lo que son las casas de arrepentidas, ellos ahí no se meten. Solamente están hablando de beatas, o sea, beaterios, emparedamientos normales que no sean casas de arrepentidas, de prostitutas, y monasterios y conventos, ¿no? Pero después, en 1566, después del Concilio de Trento, 2 años después, que el concilio termina en 1564, Pío V, que era entonces ya papa, saca una bula, ¿no?, la Circa Pastorali, famosísima, que sí que impone clausura a todo, no solamente antiguos beaterios, antiguos emparedamientos, que se tienen que convertir en conventos y monasterios, sino también a las casas de arrepentidas. O sea, empieza la guerra. ¿Por qué? Porque antes iban esas mujeres de manera voluntaria, entre comillas, aunque con una coerción psicológica bestial, pero ahora sí que no pueden salir de ahí. O sea, ahí ya es muy complicado salir. Entonces, ¿cuáles son los métodos de estas casas de arrepentidas? Bueno, no tenemos exactamente los métodos exhaustivos en Sevilla. Pedro de León deja por escrito en su compendio ciertas cosas, pero no todo. Sí lo tenemos, por ejemplo, de otra monja de Valladolid que explica perfectamente lo que hace con las mujeres, que eso sí que es de película de terror, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los métodos? Pues muy fácil, tenerlas todo el día orando, que no tengan tiempo para nada, trabajando normalmente en labores de costura, y mucha penitencia. ¿Penitencia a qué niveles? Pues no comunicación, silencio absoluto, muy poquita comida, la mínima para no morir. Entonces son mujeres que están muy débiles físicamente, todo el día orando, rezando, durmiendo muy poquito, trabajando mucho. Era una manera de tenerlas aisladas y una manera de tenerlas con la moral muy baja para que no quisieran rebelarse contra el encerramiento. Y también intentaban que las que llevaban más tiempo estuvieran separadas de las que llevaban nuevas, porque normalmente las que llevaban nuevas les daban de comer muy bien, todo era maravilloso, aquí vas a estar estupendamente, esto es una casa donde vas a estar súper tranquila y una paz maravillosa, pero no veía cómo estaban las que llevaban más tiempo. Muchas de ellas recibían maltrato físico y, bueno, todo tipo de penitencias, ¿vale? Que muchas de esas penitencias eran castigos físicos. Entonces, bueno, después de toda esta historia, imaginaos estas mujeres que por fin ya imaginaos que estas prostitutas dicen que sí, que ya no quieren volver a esa vida, que han aprendido a base de palos, hambres y oración y trabajo, y deciden cambiar de vida. Entonces hay dos caminos, ¿no? O se pueden ordenar como monjas, pero dentro de las mismas instituciones, o sea, yo siempre le llamo de ex prostituta carcelera, ¿no? Porque realmente ellas siguen ahí ayudando a todas las que llegan, ayudando entre comillas a todas las mujeres nuevas que van llegando, o se casan. Pero no pueden elegir con quién se casan, sino que son dotadas para el matrimonio en otra institución sevillana llamada el Hospital de la Misericordia. Entonces, ¿qué pasaba? Que eran mujeres, algunas de ellas habían recibido, tanto en su fase de prostitución como fuera, castigos físicos, y tenían algunas de ellas, pues tenían heridas en la cara, cicatrices, estaban en mal estado, muy, muy delgadas. Entonces, normalmente los hombres que querían casarse con ellas lo hacían por la dote. Sinceramente era así, de hecho hay registros de cómo esas mujeres, una vez que se casan, son maltratadas. O sea, estas mujeres no salen del infierno nunca, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues ahí tenemos, como os dije, os anuncié un poquito la disputa que hay entre las dos casas de arrepentidas de la ciudad, ¿no? Las del Dulce Nombre de Jesús y la de la Casa Pía de los jesuitas, de Pedro de León. ¿Por qué? Porque ya, claro, el Dulce Nombre de Jesús antes tenía todas las limosnas para ellos, para ellas, ¿no? Porque eran mujeres las que regentaban esto. Pero cuando abren la Casa Pía de los jesuitas,
las limosnas empiezan a ir también a la Casa Pía, de la gente que quería donar para ayudar a estas mujeres, sin saber lo que pasaba dentro realmente. Entonces, pues Pedro de León dice que no quiere discutir y que bueno, que no pasa nada, que se van a dividir las limosnas, da igual si él recibe más, él le va a dar su parte al nombre de Jesús, con la idea de que se puedan repartir las mujeres en los dos establecimientos, en las dos instituciones, ¿no? Entonces, al final, pues bueno, los jesuitas ceden ante las monjas del nombre de Jesús y bueno, dentro de lo que cabe parece que firman la paz, ¿no? Vamos a pasar un poquito más adelante. Claro, ¿qué pasa? Porque estábamos hablando de mujeres adultas, por lo menos adolescentes con cierta edad que ya eran prostitutas, pero ¿qué pasa con esas niñas en riesgo de exclusión social, ¿no? Muchas de ellas eran hijas de prostitutas o eran niñas abandonadas en la calle o huérfanas. Dicen que la ciudad de Sevilla en el siglo XVI-XVII era una mina de niños y niñas por las calles. De hecho, existían esas instituciones de los niños perdidos, ¿no? Y de las casas de niños de la doctrina y de las casas de niñas de la doctrina. En este caso yo voy a hablar de las niñas porque es de lo que yo investigo, de mujeres, ¿no? Pues bueno, está el convento del Espíritu Santo, Niñas de la Doctrina, en 1538, todavía tenemos el edificio en la calle Dueñas, al lado del Palacio de Dueñas, y era un colegio pero con clausura. De hecho, ahí tengo el caso de una niña india, dice que es india mestiza, que es allí encerrada contra su voluntad, siendo menor de edad, y que quiere, por favor, hablar con el teniente que la ha metido allí para que le busque una persona, un curador, un tutor, para que la saque de allí, ¿no? Un documento muy curioso, ¿no? Que una niña pudiera llamar a un notario que fuera allí a ese colegio y que firmara que por favor necesitaba a alguien a quien donarle su poder notarial para que la sacara de allí. Bueno, el Hospital de la Misericordia, ya hemos hablado de él, ¿no? Dotación de doncellas, normalmente o niñas huérfanas o prostitutas, ¿vale? La fundación es de 1476, es un hospital, es una cofradía de señores ilustres de Sevilla que donan dinero para dotar doncellas. Normalmente o dotaban a doncellas de su familia, a veces, o de gente que ellos conocían, de hijos de hijas de criados y demás, o al azar, ¿no? Las que fueran. Y después Pedro también funda, no solamente se queda contento con la Casa Pía, sino que también funda una casa para niñas. Y la funda en el siglo XVII, no nos dice qué año, no viene el año, pero sí que lo dice en su libro, en el compendio. Y finalmente, ya en el siglo XVIII, tenemos el Beaterio de la Santísima Trinidad, hoy día es colegio mixto. Yo tengo la suerte de conocer a algunas de sus hermanas y también a maestras de allí, que son amigas mías, y hoy día es un colegio concertado, pero fue beaterio para albergar niñas y darle educación. Una educación cristiana y una educación en labores de costura, cómo llevar una casa, bueno, lo que era la educación de la época, ¿no? Bueno, os voy a enseñar un documento de la Casa Pía de 1601, como veis tenemos ahí esa letra tan que yo odio tanto del siglo XVII, me gusta más la del XVI, que es mucho más entendible. Y aquí pues bueno, tenemos a Jerónima de San Bernardo, ¿no? Que es la vicaria de la Casa Pía, una mujer, ¿no? Que aunque Pedro de León era el que mandaba, pero la vicaria era una señora, era una religiosa en este caso. Y bueno, ahí tenemos que tenemos un documento, ¿no? Que nos habla de esa institución. Aquí, por ejemplo, tenemos otro documento sobre la Casa de Recogidas del Dulce Nombre de Jesús, es de 1600, pero aquí, sin embargo, es lo contrario. Aquí el que llevaba todo era un señor, el maestro Jerónimo Cumel, muy famoso porque tuvo además problemas con la Inquisición por la vida licenciosa que llevaba. Le gustaba mucho hacer reuniones y fiestecitas en la Casa de Recogidas del Nombre de Jesús, donde se disfrazaban mujeres y hombres, bueno, una cosa tremenda. Este hombre era presbítero, era clérigo, y bueno, aquí tenemos un documento de él, ¿no? Donde es el mayordomo, digamos, de la Casa de Recogida del Nombre de Jesús. O sea, tenemos en la Casa de Recogidas, mandan las mujeres, pero el que lleva los negocios, el mayordomo es un hombre, y en la casa Pía de los jesuitas es al contrario, mandan los hombres, que son los jesuitas, son los dueños, pero todo lo demás, documentación lo llevan las mujeres. Y aquí tenemos un documento sobre la Casa de Doctrina de Niñas, ¿no? En este caso tenemos Francisco de la Cuesta, ¿no? Que es un vecino de la Collación de San Vicente, que tiene, digamos que un trato, ¿no? Con la comendadora de la Casa de las Niñas,
que era bastante famosa esa señora y la verdad es que tuvo bastante protagonismo en la Sevilla del siglo XVI, en este caso 1570. Otras casas que tenemos en Sevilla, bueno, pues descubriendo, yo investigo mucho sobre el emparedamiento de San Miguel, que es un emparedamiento al principio normal y corriente de mujeres laicas, religiosas, que tiene sus historias con un visitador en 1611, pero eso es otro tema para otra conferencia. Pero después de pasar eso, la casa se abandona y en 1658 una señora muy religiosa, no era una beata, pero sí que quería hacer algo por las mujeres de la ciudad, las mujeres prostitutas, refunda el emparedamiento, pero como casa de arrepentidas, ¿vale? Con la ayuda de un obispo además. Y después tenemos el beaterio de San Antonio de Padua, que es el último beaterio. Bueno, el último sería del todo como ya he dicho, el de la Trinidad, que hoy día es colegio, no ha desaparecido, pero este se fundó en el 17 después de Trento, que es muy curioso, ¿no? Cuando ya con Trento se decía que las mujeres tenían que ser por fuerza monjas, no podían ser beatas, no podían salir y entrar, pero aquí tenemos el beaterio de San Antonio de Padua, que tiene como una de las misiones la recogida de mujeres de la calle, las mujeres que ya se prostituían ilegalmente porque la mancebía no era legal. ¿Y otros modelos que tenemos en España? Bueno, he anticipado un poquito, pero la Casa Pía de la Aprobación y la Galera de Valladolid, que la funda Magdalena de San Jerónimo, una mujer muy, muy, muy violenta. Solamente hay que leer justo el documento que os pongo aquí. Te pone los vellos de punta de los métodos que utilizaba esta mujer. Era una cosa tremenda. Fue institutriz de la hija de Felipe II, de la infanta Isabel Clara Eugenia. Incluso se llevó siendo asesora de Isabel Clara Eugenia cuando estaba ya casada la infanta. Si leéis Razón y Forma de la Galera y Casa Real, es que es una cosa tremenda. O sea, tenéis que leerlo porque es increíble cómo se dirige a las mujeres, cómo quiere que haya incluso ya no solamente en la galera, que era una cárcel, vamos, sino fuera. O sea, si llegaba una niña nueva a la ciudad, tenía que ir a un registro para buscar casa para trabajar, impuso un toque de queda en la ciudad, no podía haber mujeres a partir de esa hora en la calle, hombres sí, una cosa tremenda, tremenda. Si no, las encerraban directamente en la galera, con todo tipo de torturas que podéis imaginar. O sea, una cosa tremenda que te pone los vellos de punta. De hecho, Magdalena de San Jerónimo dice que a ella le da igual que la gente critique, porque la gente se quejaba de los métodos. Gente que no tenía nada que ver con prostitución ni con nada. Y ella decía que le daba igual, que ella sabía muy bien lo que estaba haciendo, que entendía que eso sorprendiera a la gente y escandalizara a la gente, asustara a la gente, pero que era su método, que eso es lo que había, ¿no? Muy curioso que en el siglo XVII hubiera gente en contra, evidentemente, de este tipo de torturas, ¿no? Y después, bueno, las galeras y cárceles de mujeres de los siglos XIX y XX, o sea, se siguieron llamando galeras hasta bien entrado el siglo XX. Por ejemplo, la de Alcalá de Henares, ¿no? Que yo además utilicé para una de mis novelas, mi segunda novela, y la galera hoy día es un teatro, pero bueno, fue también un convento antes de ser cárcel de mujeres, y los métodos eran muy parecidos los que se utilizaban, por ejemplo, los que utilizaba Magdalena de San Jerónimo con estas presas, ¿no? Y finalmente tenemos el Patronato de Protección a la Mujer, que es la evolución de las casas de arrepentidas y recogidas. Estamos hablando de una institución que empieza en 1902 y termina en 1985. O sea, por ejemplo, niños vendidos, bueno, ya sabéis más o menos a lo que me puedo referir, niñas adolescentes que se quedan embarazadas, las encierran allí, una cosa terrible, que es increíble que durara hasta 1985. Y bueno, ya termino aquí, no sé si voy bien de tiempo, pero bueno, agradecer por supuesto a Ana siempre y a todo el comité. Y las conclusiones, bueno, ahí tenéis una foto de la galera de Alcalá de Henares, que era, bueno, digamos que es el último paso antes de lo que es el patronato de la mujer, no, el último paso de lo que son casas de arrepentidas, recogidas y galeras, y cárceles de mujeres maltratadas, divorciadas, adúlteras, prostitutas, todas eran consideradas malas mujeres, ¿no? Y nada, que un placer haber compartido con ustedes este trocito de mi tesis y nos vemos en la próxima. Un saludo.